La muerte de Michael Jackson en junio de 2009 conmocionó al mundo entero. El icónico artista conocido como el rey del pop fue una figura clave en la música y el entretenimiento durante décadas, y su repentina partida dejó a sus seguidores y amigos en estado de shock. Jackson falleció en su casa en Los Ángeles a los 50 años, justo antes de comenzar una serie de conciertos en Londres. La noticia de su muerte se extendió rápidamente por todo el mundo y las reacciones fueron variadas. Mientras que muchas personas expresaron su tristeza y su admiración por el talento de Michael, otros cuestionaron su legado y se preguntaron cómo podría haber muerto alguien tan famoso y adinerado. El impacto de su muerte fue evidente. Esto se vio en las ventas de sus álbumes que se dispararon después de su fallecimiento. Pero desde entonces han surgido muchas preguntas y teorías sobre la muerte de Michael. Es por esto que en este video vamos a descubrir la verdad sobre la muerte de Michael Jackson. A lo largo de su carrera, Michael Jackson se convirtió en una de las figuras más influyentes en la música y el entretenimiento. Sin embargo, también fue conocido por su vida personal turbulenta y los problemas de salud que enfrentó a lo largo de su vida. Desde su infancia, Michael sufrió acné y vitíligo, una enfermedad que causa la despigmentación de la piel. A medida que su carrera se hizo más exigente, también comenzó a luchar contra el estrés y la ansiedad. En los años previos a su muerte, también había sufrido una serie de problemas de salud más graves, incluyendo un dolor de espalda crónico y problemas respiratorios. Se sabe que Michael recibió tratamiento médico en clínicas privadas. También es que tomó una variedad de medicamentos con receta, incluso algunos de los cuales fueron prescritos para tratar su dolor de espalda crónico. Sin embargo, algunos informes sugieren que Michael también tomó medicamentos para la ansiedad y el insomnio, lo que ha llevado a especulaciones sobre el uso de drogas y su posible adicción. Como se los estaba contando al inicio, la muerte de este hombre en 2009 fue una noticia impactante que sorprendió a millones de personas en todo el mundo. Y como era de esperar, su muerte desencadenó una investigación oficial para determinar las causas de su fallecimiento. La autopsia realizada en el cuerpo de Michael reveló que este hombre murió de una intoxicación aguda de propofol y benzodiazepinas, que son medicamentos utilizados para tratar la ansiedad y el insomnio. El propofol es un anestésico general que se usa en entornos médicos y es conocido por ser peligroso cuando se administra fuera de un ambiente controlado. La toxicología también detectó otros medicamentos en el sistema de Jackson, incluyendo lorazepam, midazolam y lidocaína. El Dr. Coran Murray, el médico personal de Jackson en el momento de su muerte, fue acusado de homicidio involuntario por negligencia en la administración de los medicamentos de Michael. El juicio resultante fue seguido de cerca por los medios de comunicación y el público en general, y en 2011 Murray fue condenado y sentenciado a 4 años de prisión. Tenemos que desvelar la verdad de esta muerte, pero primero debemos de analizar algunas de las teorías que más se han debatido en internet. Una de las teorías más extendidas es que Michael Jackson no murió realmente en 2009, sino que fingió su muerte y desapareció para escapar de la atención mediática y de los problemas financieros que enfrentaba. Los defensores de esta teoría citan supuestas pruebas como una foto de alguien que se parece a Jackson en el fondo de un reportaje de noticias sobre su muerte y afirmaciones de testigos que dicen haber visto al cantante en lugares públicos después de su supuesta muerte. Sin embargo, la evidencia disponible contradice esta teoría. La autopsia y las pruebas de ADN confirmaron que el cuerpo encontrado en la casa de Michael era realmente el suyo, y su certificado de defunción fue emitido por las autoridades competentes. Además, no hay pruebas concretas que respalden la idea de que Michael estaría vivo y viviendo bajo una identidad falsa. Otra teoría popular es que Michael Jackson fue asesinado por el gobierno estadounidense debido a sus supuestos planes de denunciar públicamente la corrupción en la industria de la música. Los defensores de esta teoría a menudo citan la letra de la canción They Don't Care About, en la que Jackson habla de la opresión y la injusticia como prueba de que el cantante estaba en peligro.
Sin embargo, esta teoría también carece de evidencia, y es que aunque es cierto que Michael fue un activista social y habló en contra de la discriminación y la desigualdad, no hay pruebas de que estuviera planeando denunciar la corrupción en la industria de la música en el momento de su muerte. Además, el gobierno estadounidense no tiene motivos para asesinar a un cantante, y no hay pruebas concretas de que haya tenido papel en la muerte de este hombre. Otra teoría muy sonada es que Michael fue asesinado por la industria discográfica como parte de un complot para lucrarse con su música y su legado después de su muerte. Los defensores de esta teoría citan la muerte repentina de Michael y la disputa legal por los derechos de autor de sus canciones como prueba de que la industria estaba detrás de su muerte. Sin embargo, esta teoría carece de evidencia sólida. Aunque es cierto que ha habido disputas legales por los derechos de autor en las canciones de Michael después de su muerte, esto no prueba que la industria discográfica estuviera detrás de su muerte. Además, la investigación oficial y el juicio por la muerte de este hombre señalaron, y como les conté al principio, al Dr. Conrad Murray como el responsable de la muerte del cantante y no a la industria discográfica. Como les estaba contando al inicio, después de la muerte de Michael hubo un juicio por homicidio involuntario contra su médico personal. La defensa de este hombre afirmó que Jackson se había autoadministrado el Propofol mientras Murray estaba fuera de la habitación. El juicio fue publicitado y atrajo la atención internacional. El testimonio incluyó expertos médicos, amigos y familiares de Michael, así como a testimonios de los propios registros de Murray. La fiscalía también presentó pruebas de que este hombre, el Dr. Murray, no había seguido los procedimientos adecuados para administrar Propofol y otros medicamentos que yo les había contado, incluido el no tener el equipo adecuado en caso de una emergencia. En noviembre de 2011, después de 6 semanas de juicio, el jurado declaró a Murray culpable de homicidio involuntario y, como les conté al inicio, fue condenado a 4 años de prisión, que es la sentencia máxima para ese delito. Murray fue liberado en libertad condicional después de cumplir 2 años y posteriormente perdió su licencia médica. El juicio por la muerte de Michael fue una búsqueda de justicia para la familia y los fanáticos del cantante. Aunque Murray fue declarado culpable, algunos argumentan que otros también deberían ser responsables, incluido el equipo médico que trató a Jackson en el pasado y las personas que trabajaron para él en su última gira. Después de su muerte, se lanzaron varios álbumes póstumos que incluían material inédito de Jackson, unos titulados como Michael y otro Escape. Estos álbumes fueron un éxito comercial y demostraron que el interés en la música de Jackson sigue siendo muy fuerte. Además de su música, el legado de Michael Jackson también se extiende a su trabajo humanitario y filantrópico. Michael fue un defensor de los derechos humanos y de la caridad, y se dedicó a ayudar a los niños y a las personas necesitadas en todo el mundo. Todo esto a través de su organización benéfica Heal the World Foundation y con la ayuda de las Naciones Unidas. La muerte de este hombre sigue siendo un misterio y puede que nunca lleguemos a conocer la verdad detrás de su fallecimiento. A pesar de la investigación oficial y el juicio de su muerte, las teorías conspirativas persisten y algunos seguidores del cantante creen que hay más detrás de su fallecimiento de lo que se ha revelado. En todo caso, las que siempre se han creído, es decir, las teorías conspirativas, en este video las hemos desmentido, porque muchas de esas son falsas, o casi todas, y no hay como una prueba sólida. Entonces, la muerte real, la verdadera, tenemos básicamente la oficial, pero al final, como todo esto parece un misterio y con todo lo que se especula, nunca vamos a saber la verdad real. Pero si tú quieres ver más casos como este, te recomiendo que vayas al video que estarás viendo en pantalla.